Hoy es un día muy especial, por supuesto, no solo porque es miércoles santo, sino porque hoy 17 de abril se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Para ello, para que nos cuente de qué se trata la hemofilia, cuáles son sus síntomas, está con nosotros la doctora Mayda Yasichín Romero y por supuesto también José Cardoso, voluntario. ¿Cómo están? Hoy un día muy especial, por supuesto, y quiero arrancar contigo, doctora, respecto a qué es la hemofilia, para que la gente entienda y también nosotros. Sí, la hemofilia es un trastorno hemorrágico que afecta a uno de los factores de la coagulación, que sería en este caso el factor 8 o el factor 9. Hemofilia A, hemofilia B. Hemofilia A sería el factor 8, ausencia o disminución del factor. Y hemofilia B, que sería el factor 9. El principal síntoma en estos pacientes es el sangrado. Tienen hemorragia, hematomas, hemartrosis. Es el principal signo que tienen los pacientes en este caso, ¿verdad? Ellos de repente con un corte profundo, una herida, sangran más de lo normal. No es como un paciente normal que al 2, 3, 5 minutos ya la sangre coagula y para el sangrado. En los pacientes con hemofilia no, ellos sangran más de lo normal. Entonces, en ese caso, ellos tienen un medicamento que se coloca vía intravenosa, que es el factor 8 o factor 9, que sería la restitución de la proteína faltante. Y este factor, valga la redundancia, sí, tiene un valor de 8 a 9 millones cada frasco, cada ampolla. Y el paciente, de repente, si va a tener una cirugía, por decirte así, de una exodoncia dentaria, de una pieza dental, necesita colocarse antes de hacerse esa cirugía y un postoperatorio. Sería como 4 o 5, dependiendo del caso, 6, 8 frascos, ¿verdad? Y entonces es un factor que es bastante costoso. Sí. Doctora, sí, ¿cuáles serían las causas de la hemofilia? Porque no es algo que uno escuche demasiado comúnmente, no es algo que conozcamos a profundidad. ¿Cuál sería la causa, por ejemplo, de que la gente tenga esto? Bueno, la hemofilia es hereditaria, no es contagiosa. De repente la gente escucha hemofilia, le hace una, o sea, dicen que es contagioso o es similar al VIH. No, en este caso es hereditario, la persona hereda. El paciente varón es el que padece los síntomas. Él es el que muestra los signos y síntomas de sangrado. Tienen hemartrosis que dañan a la parte del tobillo, la rodilla, el codo. Esto tiene, ¿verdad? Por supuesto, un dolor muy profundo para estos pacientes. Aparte de eso, produce que esa zona se agranden en tamaño y tiene una rigidez. Por eso que estos pacientes de repente tienen dificultad a la hora de caminar. De repente hay pacientes que ya no fueron tratados, están en silla de ruedas, otros que necesitan un soporte, un apoyo, que sería la muleta, ¿verdad? Doctora, para ver si entendemos, la hemofilia, las personas que tienen esta enfermedad, se puede decir, no coagula bien la sangre, pero esa hemorragia o el cortado o se da por factores externos como cualquier otra persona que se puede tropezar, se puede cortar, o esa misma persona genera la hemorragia por sí sola. No sé si fue clara. No, bueno, cuando un paciente nace con esta patología de repente en zonas intramusculares de pequeñito puede desarrollar pequeñas hemorragias dentro del músculo, pero en esos casos de repente los padres no detectan, no ven lo que es en forma externa, ¿verdad? Entonces generalmente ya cuando tienen un golpe, una herida cortante o cuando se va a someter el paciente ya a cirugías, en ese caso sí, bueno, el síntoma principal es el sangrado. No es que ellos sangran de por sí, tiene que haber un factor, ¿verdad? De un golpe, una cortadura. Ok, y es la hemorragia es un síntoma. ¿Hay otro síntoma para cómo uno se percata que tiene hemofilia o que su hijo lo tiene? Sí, y bueno, para sospechar de hemofilia, primeramente en el caso de recién nacidos, ¿verdad? Al nacer presenta algunos hematomas o de repente cuando la criatura va creciendo y empieza a hacer movimientos, gatear, tiene hematomas en la parte de la piernita, el brazo, y ya cuando de repente empiezan bueno, vamos a decirle, por decir así, travesuras de jugar, tropezarse y ya tienen un corte y ya ven que, bueno, el sangrado es muy prolongado, no es normal, en ese caso se sospecha, o sea, se tiene que sospechar que es hemofilia. ¿Dónde tiene que acudir? Tendría que acudir a los centros de atención, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas, en el Hospital Nacional de Itagua,
en donde puedan hacerse un estudio de laboratorio para hacerse un dosaje que es del factor 8 o el factor 9, entonces allí ellos saben de si es o no hemofilia y en qué grado de severidad, porque está en la hemofilia leve, moderada y grave. Doctora, a propósito, ¿cómo se trabaja en la fundación con respecto precisamente a estas personas que presentan esta patología? Sí, bueno, la Fundación Fundaemo se fundó ya hace más de 30 años. El presidente era en ese entonces el señor Rubiani, que tenía un hijo con hemofilia, ¿verdad? Entonces se creó a través de la necesidad y para que podamos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, actualmente tenemos otra comitiva, ¿verdad? Porque al pasar de los años, ¿verdad?, se van renovando. Entonces, con esta nueva renovación, Fundaemo está realizando gestiones en oportunidades. Ya de hace 2 años realizamos un proyecto que era para realizar el censo a nivel país, porque el Estado no tenía desconocimiento, vamos a decirlo, o no hay un censo a nivel nacional en donde podamos saber cuánto había. Entonces realizamos esas gestiones, hicimos el censo y tenemos 314 personas que tienen esta patología. ¿En todo el país? Sí, en todo el país, pero es el 65%. Nosotros todavía no llegamos, de repente ahí en zonas interiores en donde la persona desconoce que tiene, o a veces tiene y no llega al lugar indicado. Entonces son esas personas que queremos identificar también para que se vayan agrupando dentro de lo que son los pacientes. Según la Federación Mundial de Hemofilia, nosotros somos miembros, el Fundaemo es miembro de la Federación Mundial de Hemofilia. Según el cálculo que realizamos, en Paraguay debería de haber como 500 personas con hemofilia. Nosotros tenemos detectado 314, pero así como te digo, de repente van apareciendo pacientes o niños con esta patología y recurren a la fundación, entonces vamos renovando los datos y tendríamos que alcanzar esos 450. En realidad ahora actualmente tenemos 314. Y bueno, estamos trabajando primeramente, como te digo, para lograr que estos pacientes tengan una atención multidisciplinaria, porque a nivel nacional no estamos bien en lo que es hemofilia. Así como saben, es una enfermedad rara y está muy abandonada por el Estado. Nos pasa porque hemos cubrido también el autismo y otros trastornos, y que siempre nos cuentan esto, que necesitan más apoyo de parte del Estado. La hemofilia no tiene cura. ¿Y cómo se trata? Sí, no tiene cura. Esto la persona que padece ya lo lleva de por vida. Inclusive en el caso de, como les comentaba, los hombres son los que padecen el síntoma, las mujeres somos portadoras. ¿Qué quiere decir? Que la portadora lleva el gen y transmite a los hijos. Una 50% probabilidad de que el paciente nazca con hemofilia y las nenas vuelvan a ser portadoras. José se encuentra también con nosotros, sos voluntario vos. Si nos podés contar un poco cómo trabajan los voluntarios, qué hacen, cuál es también la labor que tienen dentro de esta fundación. Yo estoy hace 1 año con ellos, con la fundación, y bueno, yo estoy ayudando, estamos trabajando a concientizar e identificar esta enfermedad, ya que es el lema de la fundación este año. Porque hay muchas personas que padecen esta enfermedad y no saben. Y así que ese es el lema, para que muchos puedan acudir. Muchos viven hacia el interior, no tienen el conocimiento de esta enfermedad. Y para que les puedan ayudar, para que puedan tener ese apoyo, cómo le tienen que atender a esas personas que tienen esa enfermedad. Así para que pueda tener una mejor calidad de vida esas personas. ¿Y hace cuánto tiempo estás en la fundación? Y hace 1 año. Hace un año estoy con ellos. ¿Y dónde está la fundación? ¿Dónde la gente puede acudir precisamente para tratar de tener mayores datos? Sí, la fundación se encuentra ubicado dentro del Hospital de Clínicas de San Lorenzo. En el edificio nuevo, planta baja. Ahí pueden acudir los pacientes que sospechan o que tengan esta patología. Pueden acudir ahí para anotarse, elevar datos y también para de esa manera para poder ayudarlos. En realidad en Paraguay, como te mencioné, dijiste, estamos muy abandonados por el Estado y por el Ministerio. De repente IPS tiene pacientes asegurados, pero son muy pocas las personas que acuden a esa entidad. Más bien son personas que están fichadas dentro de la fundación. Entonces tenemos lo que es tratamiento a demanda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que los pacientes solamente cuando tienen una crisis de hemorragia acuden y se le coloca el factor 8 o factor 9, como les expliqué, la ampolla, que se coloca 1 cada 8 horas, más o menos una duración de 8 horas tiene. Y eso hay que colocarse hasta que pare el sangrado, de repente 3, 4 días, si son complicaciones ya capaz que 1 o 2 meses, ¿verdad?
Y esa es la ampollita que cuesta bastante cara, ¿verdad? Y bueno, los pacientes tienen ese tratamiento solo a demanda. Lo ideal sería la profilaxis. La profilaxis ya sería ya cuando el paciente, bueno, desde los 2 años se detecta que tiene esta patología y se le va colocando periódicamente ya este factor para que el paciente crezca y no tenga secuelas de estas artropatías, ¿verdad? Hemartrosis, que pueda vivir ser un paciente sano como los demás, sin ninguna discapacidad. ¿Y cuál es la disponibilidad de esos factores aquí en nuestro país y obviamente el precio de cada uno de esos factores? Eso es justamente lo que digo, que por parte del Estado no tenemos apoyo, entonces los pacientes están tratando de demanda. Los frascos están entre 8 a 9 millones. ¿Cada frasco? Cada frasco, y son así. Tiene el polvo y el diluyente, y se mezcla, y eso hay que colocar cada 8 horas. Ponerle que un paciente que esté en condiciones críticas tenga que usar hasta 30, 40 frascos. En esos casos la Fundación hace trámites de gestiones para que a través de la Federación Mundial de Hemofilia podamos recibir donaciones de factores. Ellos tienen en stock, ¿verdad?, para Países Bajos, en donde todavía no están al nivel de los demás, ¿verdad? Doctora, así como está diciendo, y puedo resultar bastante cruel y lapidario, pero si sos pobre y no tenés ayuda, vas a morirte. Así es, y hubo muchos casos así que ocurrió. Tuvimos casos en que el paciente, incluso porque no había factor, se le colocaban crioprecipitado, transfusión, ¿verdad? Entonces también se tuvo contagio de VIH. Es una problemática. Lo ideal es el factor 8 o factor 9, pero debido al costo, los pacientes que son, y la mayoría son vulnerables, no tienen acceso a este medicamento, entonces es muy difícil la situación que llevan. Por eso es que necesitamos también que el Estado, el Ministerio pueda apoyar, y que la ciudadanía en general también sepa y apoye, ¿verdad? Porque a eso quería ir, doctora. La gente que está del otro lado, que quiera colaborar con la fundación, ayudarlos, y también gente del ministerio, ¿dónde puede localizarlo y ubicarlos a ustedes? Sí, en el Hospital de Clínicas de San Lorenzo. Sí, ahí estamos en la oficina. ¿Número? Sí, tenemos el número que les puedo pasar, que es la línea baja, el 021-329-4500, es la línea baja. 021-329-4500. 4500. Muchísimas gracias. Y me voy a despedir de ustedes. Primero, gracias por venir, porque es tan importante la labor que hacen. Es lo que decía José, el lema, hoy es el Día Mundial de la Hemofilia, y el lema es la concienciación y la identificación. Del otro lado es muy importante hacerte los análisis. Ellos se encuentran en el Hospital San Lorenzo, decías. Sí, sí. En la parte, bueno, llegas ahí y preguntas dónde se ubican. Ellos ya te van a dirigir, la gente, seguramente las autoridades que se encuentran en el lugar, y hacerte los análisis para ver si vos tenés este trastorno. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya